Bueno, Marc, bienvenido a la consulta. Encantada de que estés aquí. Y bueno, me gustaría saber qué es lo que nos quieres regalar, qué es lo que nos quieres compartir en relación a, primero de todo, ¿cuál fue el motivo de llegar aquí a la consulta? Bueno, gracias Sara por la oportunidad también de poder hablar y explicar mi testimonio. Yo creo que el principal motivo por el cual vine fue, uno, el no encontrarme a mí mismo. Era un momento muy complicado en mi vida. Venía de un periodo donde murió mi padre y hacía 3-4 años que había muerto y no era capaz de sacar ese duelo. O sea, tenía muy claro que tenía algo dentro que me impedía seguir con cierta normalidad, ¿no? No era algo que no supiera qué era o cómo era, sino que simplemente no había experimentado el hecho de sacarlo. Sí. Paralelamente también había motivos a nivel de relación de pareja, de un momento donde el Marc dejaba de ser lo que había sido para ser un hombre totalmente distinto a raíz de una relación de pareja. Y esos dos motivos son los que me llevaron mucho a encontrar una terapeuta. Probé distintas y distintos, no encajé, no estuve cómodo y al final pues apareciste tú y empecé, supongo, ese tránsito y ese crecimiento que llevamos desde ya, ¿cuándo? ¿6, 7 años? Sí, creo que... Más o menos. Sí. ¿Qué recuerdas una vez? No sé, si recuerdas la primera sesión. Sí, yo recuerdo una cosa muy interesante y seguramente la que me marcó más es cuando empezamos o empecé a explicarte muy poco a poco, porque al final tenía muchos miedos y siempre he sido una persona que habla mucho pero que explica poco. Sí, vas muy poco a poco dejando cosas. Y me sorprendió muchísimo el hecho de que tú me atribuyeras toda la responsabilidad del que pasaba, ¿no? Yo recuerdo algún gráfico, recuerdo algún momento en el cual... Por ejemplo, este fue más tarde. Recuerdo uno que hicimos sobre unas olas, ¿no? Sobre básicamente mi ego, ¿no? Que de eso si quieres lo hablamos, sobre cómo funcionaba mi ego, ¿no? Sobre esta subida y bajada que se generaba, sobre cómo lo llevaba, ¿no? Esos subidones, esos momentos donde pues parecía Dios, ¿no? Y los momentos donde parecía absolutamente nadie y que tenía que ser capaz de transformarlo, ¿no? De llevarlo a un ritmo mucho más estable y mucho más pausado. Otra de las cosas que también recuerdo muchísimo fue el hecho de conectarme a mí mismo, o sea, de ser capaz de entender de que todas estas cosas que sucedían o que me pasaban eran propiciadas por mí, ¿no? El hecho ese del espejo, ¿no? De que yo proyectaba muchas situaciones y yo no lo entendía, nos habíamos enfadado, de decir, Sara, por favor, ¿qué me estás explicando? ¿No? Del hecho de decir, no, si lo que esa persona te está diciendo es porque tú lo estás proyectando. Claro. Yo esto me petó la cabeza, ¿no? Fue algo que dije, ostras, sí. No me puede estar pasando, ¿no? Y con el paso del tiempo y de los años me doy cuenta de que pues sí, ¿no? De que esto está pasando y eso es algo que nosotros mismos nos generamos. Recuerdo mucho también el hecho de la culpa, ¿no? El hecho en el cual hablábamos de la culpa, de la atribución sobre la culpa, de la responsabilidad sobre la culpa y de intentar vivir en paz, ¿no? También creo que es una cosa importante. Eso también me marcó mucho. Y el otro tema, y donde estructuramos creo gran parte del inicio para ir desgranando todos los otros problemas o situaciones, es el ego. Yo creo que ahí es donde creo que soy el candidato perfecto, uno de los buenos, ¿no? Siempre he sido una persona donde el ego ha sido una cosa que siempre iba por delante, donde yo por delante, donde el hecho material tenía mucho peso en mi vida y me transformó, me cambió muchísimo el hecho de entender el ego desde algo consciente, ¿no? Antes... No, vamos a ir al extremo. Marc se puede comprar un coche y se lo compraba y a los 2 días el coche ya estaba usado y era el mejor coche, pero ya estaba quemado, ¿no? Y pasar a ese punto donde yo era consciente, ¿no? Yendo al mismo sitio, de que yo me compraba un coche porque yo voluntariamente aceptaba comprar ese coche, quedármelo y disfrutarlo desde mi consciencia, ¿no? Otro tema también seguramente el de situaciones, momentos, personas sobre las cuales yo entendía que eran como conquistas, trofeos o situaciones de ganar para luego ¿qué? ¿No?
creo que estos pilares son los que me han llevado muchísimo a un crecimiento, a cambiar un poco la manera de enfocar, la manera de vivir y la manera de entender estas situaciones. Ahí es donde yo me he encontrado pues, un cambio muy heavy en mi día a día. Otro tema también importante creo que hemos conseguido estos años es sobre todo la gestión emocional de mi día a día. Al final pues soy una persona que lidera y gestiona equipos, tanto a nivel empresarial, al final cuando tienes una empresa grande y tienes mucha gente que trabaja para ti, pues estás acostumbrado a lidiar con muchos perfiles de personas, con personas muy buenas, con personas no tan buenas y creo que conscientes o no tan conscientes, ¿no? Y evidentemente aquí había un salto muy fuerte, ¿no? El hecho de que a los trabajadores o a los partners o a la gente próxima del mundo empresarial he sido capaz de entenderles. Antes decías, ostras, un trabajador o una persona hace esta situación mal y decías, es malo, ¿no? O es bueno, ¿eh? No vayamos al fondo negativo. Y ahora soy capaz de entender, esta persona pobre, quizás no se sabido gestionar, no sabido trabajarse, tiene este déficit. Pues yo creo que esto también en el mundo empresarial es muy importante. Sí. Bueno, ni siquiera pobre, ¿no? Es como, bueno, tiene la oportunidad o quizás no la ha tenido, ¿no? Eso mismo, sí, quizás el término sería este, ¿no? Pero a veces pues quizás no tienes posibilidades, quizás no tienes tiempo, no tienes recursos. Sí. Hay muchos hándicaps, ¿no? Y luego otro de los temas pues que también creo que hemos trabajado mucho, hemos enfocado la gestión de lo que puede ser un equipo, ¿no? En estos 6-7 años que llevo aquí, pues soy entrenador deportivo y he gestionado distintos equipos y el ser capaz de identificar pues los perfiles de cada jugador-jugadora, quién puede ser un líder, quién realmente no quiere serlo, quién pues está más en un segundo plano, quién le gustaría pero no puede. Pues todo esto también ha hecho que yo pueda tener unos valores y un funcionamiento y unas lecturas de los caracteres de las personas mucho más acotada y que me ha permitido seguir creciendo en el día a día de esto. Esto creo que son pues un poco los temas importantes sin llegar a ser los tabús. Los tabús o los más profundos que creo que me han ayudado, pues yo creo que uno muy importante es la relación familiar. Creo que es algo que hemos trabajado y nos ha dado mucho y me ha dado muchísimo, y es entender pues que yo he sido cómplice también de determinadas situaciones, no siempre el verdugo, no siempre la víctima, no siempre, ¿no? Una persona como yo siempre es tendencia a ¿qué me están haciendo? ¿No? Lo que hemos dicho antes, ¿no? ¿Qué me hacen? Para poder trasladarlo al qué estoy haciendo y qué puedo hacer para mejorar, ¿no? Creo que esto ha sido un tema muy importante que puedo trabajar. Por otro lado, también ha habido algunas de las cosas que hemos trabajado muchísimo que me han hecho pensar y me hacen trabajar mucho la situación del ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Castellano, perdón. Pero creo que es otra de las cosas importantes, ¿no? O sea, buscar el uso de eso, ¿para qué queremos eso? No por qué, ¿no? Y creo que es otra de las cosas que creo que son interesantes y que me han hecho pues, usar la cabeza desde esta reflexión y sacarle mucho provecho. También creo que es muy importante la hora que destinamos aquí. Antes era 1 hora a la semana, luego 1 hora cada 2 y ahora 1 hora cada cuando podemos, ¿no? Pero creo que también es fundamental que yo en este caso haga mi trabajo fuera de aquí, porque al final 1 hora cada pues 200 nos ayuda, nos acompaña, pero si al final sales por la puerta y dices, bueno, ya volveré dentro de 1 semana o luego 15 días, no servirá. Por lo tanto, el trabajo fuera de la consulta también es importante, y en este aspecto pues es algo que tú también me has acompañado mucho, decir, Marc, es importante lo que aquí hagamos, es importante lo que aquí hablemos, es importante pero es muy importante que tú fuera lo apliques, ¿no? Porque si no, en este caso no seremos capaces de encontrarnos, de ser nosotros y de seguir este proceso de crecimiento personal, que al final es lo que queremos. ¿Cómo es el Marc de ahora respecto del Marc de cuando llegó aquí? Marc que tenía prisa también. Sí, ¿Qué resultados? Yo me acuerdo que, bueno, resultados, dentro de mi exigencia en el día a día, que lo tengo marcado y es una cosa que tengo mucho, pues yo me acuerdo al principio, ¿no? Sara, dentro de, ¿no? Cuando llevamos 1 mes, 4 sesiones, ya estamos, Sara, he acabado esto. Y ahora, después de 7 años,
creo que es la hora de cada 3 semanas o la hora de cada mes que más agradezco. O sea, luego podemos cuadrarlo mejor, podemos cuadrarlo peor, esto es la vida. Depende de la agenda. Pero esta hora es sagrada, ¿no? Yo no tengo una hora al día, difícilmente deje el teléfono ahí tirado, donde me quite el reloj ahí tirado y donde yo me siente aquí y metafóricamente me desnude a explicarte 2, 3 temas, un tema que me preocupan y que me permiten pues enfocarlo y trabajarlo durante 2 semanas y luego volver y decirte, mira, creo que estamos aquí, creo que estamos allá, ¿no? Y esto sí, el Marc de ahora, yo creo que en esencia no es distinto, porque al final tengo una esencia muy marcada, pero en el conducto, en la manera de funcionar, en la manera de pensar, en la manera de interpretar, en la manera sobre todo de recibir, es un Marc mucho más tranquilo. O sea, es capaz de entender un regalo, es capaz de entender una cosa positiva, es capaz de entender una cosa negativa y sobre todo intenta aprovechar mucho las cosas constructivas. Yo creo que he ganado en esto, en un poco de paz. Sobre todo al final soy una persona nerviosa y era una persona muy nerviosa y ahora creo que soy un nervioso, porque sigo siendo, pero controlado, ¿no? En este aspecto, un poco gestionado. Y creo que aún tenemos trabajo por delante, pero ya es desde otro prisma. Es diferente, Marc. Sí. Creo que soy capaz de entender qué mensaje quiero proyectar, ¿no? de dar, y también soy capaz de entender cuándo no debo hacer según qué cosas. Aún y así, pues creo que como todos tenemos que intentar dar, recibir, pero sobre todo, como hemos hablado alguna vez, vivir en paz, ¿no? Creo que eso es lo que intento aplicarme, ¿no? Un poco vivir en paz y estar tranquilo. En cuanto a cómo te relacionabas antes respecto a cómo te relacionas ahora, yo con el tiempo he ido viendo un Marc muy empático, humano, incluso cuestionándote cosas de, ostras, es que esto la gente lo tiene que saber, la gente se lo tiene que plantear, ¿no? Tienes muy en cuenta a los demás, te gustaría hablar de esto con más personas, a veces de tu entorno, pero no encuentras quizás, ¿no? Suficiente personas como tú te abres, de hecho haces estos regalos. Sí, yo creo que hay 2 cosas. O sea, yo el primer año y medio contigo lo sabían 4 personas. No por vergüenza, que hay mucha gente que dice tener vergüenza. Sí. Yo creo que no. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida tendríamos que tener derecho a tener esta oportunidad de poder trabajarnos, independientemente de la capacidad económica, de la calidad, del tiempo, de todo lo que disponemos. Creo que debe ser algo obligado, ser capaces de tener unas profesionales como tú para poder disponer y poder crecer. Pero sí que es verdad que es complicado, o sea, son situaciones que las vivimos de la mejor manera posible. Y a partir de ese año y medio creo que hice un clic de, ostras, me iba a una cena con los amigos y estábamos hablando de cualquier cosa. Y dije, ostras, pues mira, yo con mi terapeuta y todos, ¿cómo? Sí, con Sara, pues mira, llevo un tiempo, tal, y ahora es cotidiano. O sea, ahora, por ejemplo, estamos aquí en la entrevista y en distintos grupos, pues, Marc, tenemos que hablar esto, mi madre, mi pareja, tal. Sí, bueno, pero esta hora tengo Sara. Y todo el mundo sabe que voy a Sara. E inclusive hay gente que sabe lo que hago. No hasta el detalle, pero sí, mira, pues hoy saldré de aquí y le explicaré a mi amigo, o a mi pareja o a mi madre, mira, pues hoy con Sara hemos hecho una entrevista, he estado explicando un poco mi experiencia dentro de estos años y un poco, pues algo que estoy orgulloso de poder explicar a la gente, ¿no? Y al final es una cosa también interesante porque hablas con la gente y cuando tú explicas que vas a terapia, empieza a aparecer gente que va a terapia, ¿no? Claro, es que es el regalo, que los demás se puedan abrir. Claro, es una cosa que, pues, estás en una comida, ¿no? Tal, pues mira, yo llevo ya unos años en terapia, tal. Ostras, pues yo también, ¿y qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal? Pues mira, estamos en este punto de crecimiento, estamos en este punto de tal, pues lo llevaba mal en su momento, he conseguido cerrar etapas, he conseguido cerrar o vivir, ¿no? Cerrar, no sé hasta qué punto cerramos, ¿no? Pero sí. Vivir momentos, pues el duelo de mi padre, pues fui capaz de sacarlo y a partir de aquí seguir creciendo. Has sido muy generoso contigo y estás siendo muy generoso contigo. Hay días de todo. Yo creo que sí que hay esta generosidad, pero sigo siendo una persona que le gusta explicar, que le gusta dar, que le gusta recibir,
pero aún sigo teniendo ese punto de castigo bueno, sí. hacia mí, Sí, ¿no? Sí, de decir, pues Sí. soy generoso, me gusta transmitir, me gusta explicar, pero ostras, hay cosas que están mal, que podemos mejorar. Tengo aún este punto de negatividad, Bueno, ¿no? que te has vuelto también muy crítico contigo. Bastante importante. Y ahora soy un crítico con voluntad de construir. En algunos temas puedo aplicarlo y me es más fácil construir, y en otros pues son más complicados. Y creo que sobre todo me ha ido muy bien para abrirme a mí mismo, ¿no? Pues con mis déficits y con mis ventajas, ser capaz de saber lo que soy, ¿no? Y de en qué momento estoy funcionando de una manera u otra. O sea, ¿no? Recuerdo también al principio que hacíamos esas valoraciones de test para saber una personalidad, un poquito qué tipología. Sí. Y seguramente si hoy hiciéramos otra vez... El enagrama, ¿eh? El anagrama, sí, perdona. Si ahora hiciéramos uno, probablemente sería muy distinto del de hace 7 años. Eso seguro, Marc. Y eso también fue una cosa que seguramente me permitió entender que, pues desde mi manera de ser, desde el punto de vista, puedo evolucionarla, ¿no? Inclusive puedo cambiar mi manera de ser o de querer ser. Porque nosotros no somos estáticos, somos dinámicos, completamente. Marc, te quería preguntar si recuerdas la transición de cómo tú intentabas experimentar el tema de las relaciones con chicas, con parejas, y cómo hubo un punto, que es como si fuera para mí un gusano que va anidando hasta que sale la mariposa, cómo estabas en una situación de sufrimiento, es decir, cómo tú vivías esas experiencias, cómo te acercabas, de qué manera, y cómo hubo un momento de parón total, de mira, no sé qué me pasa, no quiero tener ninguna relación, y luego es como que apareció algo distinto. ¿Te acuerdas de todo esto? A ver... Bueno, ha sido por un tiempo. Sí, también creo que partimos mucho del histórico. O sea, como yo lo vivía, ¿no? Soy una persona que ha sido y es feliz, que siempre ha tenido pues cierta facilidad para conseguir lo que ha querido, podríamos decir así, a todos los niveles. Y hubo momentos donde yo era realmente destructivo en estas situaciones, ¿no? Donde era una persona que, como hemos dicho antes, quizás iba a conseguir obsequios, a conseguir objetivos, a quemar etapas y a funcionar de esta manera, ¿no? Y yo creo que cuando hablaba mucho del tránsito que yo he vivido en mi vida. He tenido parejas, he tenido épocas de estar soltero, he tenido situaciones de que no sé exactamente dónde estaba. Sí. Y hubo un momento donde pues, yo tuve que replantearme mi vida, tuve que cambiar mis momentos, tuve que cambiar mis pensamientos y pues tranquilizarme, relajarme y encontrar pues probablemente la persona, ¿no? En la cual pues ahora estoy viviendo mi vida y estoy creciendo en mi etapa, sobre todo más personal y más sentimental. Última pregunta. ¿Cómo te ha acompañado? ¿Qué es lo que te ha ayudado más o qué es lo que te ha...? Yo creo que al final aquí hay dos cosas. Yo por lo menos, yo puedo hablar de mi experiencia aquí, yo diferencio dos cosas. La Sara profesional, que en esto pues creo que eres impecable, siempre, y eso lo diré siempre, nos das, entiendo que igual que a mí, a todo el mundo. No, tú eres especial. Vale, pues a mí, solo a mí. Das como profesional un enfoque, creo que muy sencillo y muy entendedor de cómo ir a las cosas. O sea, hay muchos caminos de llegar. Siempre, pues para ir de aquí a aquí o de aquí a ahí, podemos ir, ¿no? También alguna vez hablamos del camino, ¿no? El camino puede ir recto, camino recto y para abajo es muy complicado en la vida, ¿no? Pues cómo llegar y los tránsitos y las cosas que nos encontraremos. Pero al final tu objetivo es hacernos entender que el camino puede ser duro, pero por muy duro que nos pueda ser, es enriquecedor. Por tanto, habrá momentos muy buenos, habrá momentos de sufrimiento, pero todo esto es una mochila que tenemos que llevar y aprovechar, ¿no? Y creo que a nivel profesional esto lo llevas a las mil maravillas. Y en mi caso, como soy especial, también puedo hablar de la Sara como persona, ¿no? Sí. Al final creo que hay un vínculo profesional muy potente y creo que en este caso hay un vínculo emocional a nivel de persona muy potente y al final me siento muy conectado a ti, a nivel de que entro por aquí. Es mutuo, claro, es que esto es casa. Claro, es aquí, ¿no? Llego, me quito las bambas, me siento ahí, tal, y empezamos, ¿no? Sí.
Y creo que este mix entre la facilidad profesional y este vínculo emocional es lo que me lleva a poder llegar aquí con una tranquilidad de, entendedme, poder haber hecho una cosa muy mal hecha dentro de un estándar y tener la tranquilidad de explicar. Tener la tranquilidad de saber que Sara no me va a juzgar, simplemente me va a acompañar y me va a decir que está mal y me va a decir que está bien y me va a dar soluciones para que este mal sea mejor y me va a dar soluciones para, si lo veo bien, pues analizar el por qué es bien. Yo creo que este es lo básico, lo primordial de... No más que decir mal o bien, es confusión o claridad. Tú eres la profesional. A tus manos. Pero no le... Eso tú eres la que domina. Sí. Y darle, ¿no? Darle mucha visibilidad a las cosas. O sea, también creo que es otro de los puntos o de los ejes que tienes muy marcado. Vemos una cosa aquí que no está clara, tal. Eres capaz de meterle el foco. Mira, esto es así. ¿Vale? Y a partir de aquí yo te acompaño o que te dejes acompañar y te doy trabajo para que lo puedas mejorar. Pero es así. O sea, no le daremos dos vueltas. Si eso es así, no será de otra manera. Pues así lo has vivido. Así que soy absoluta. Sí, absolutísima. ¿En serio? No, vale. Un poco de todo, depende de la ocasión. Yo creo que lo has definido muy bien, es casa. Al final, lo has definido muy bien diciendo que es casa, ¿no? Y al final venir aquí y que sea casa te da una tranquilidad muy grande a la hora de poder compartir.